Esto no es un pozo normal, es el resultado de sembrar siguiendo las leyes del bosque. Y aunque todavía no está terminado, quiero que veas lo que hemos logrado hasta ahora. Sin maquinaria, sin perforación profesional, sin expertos, solo una coa, mis manos, mucha observación y un error que casi me hace abandonar justo antes del descubrimiento. Porque si me dejo llevar por lo que vi el día anterior, este pozo no existiría. Pero vamos al principio, porque si tienes una finca donde conseguir agua es una lucha diaria, lo que viene ahora te va a interesar y mucho. Si vives en una finca o conoces a alguien que vive en el campo, sabes exactamente de lo que hablo. No hay agua corriente, no hay llave que abrir, no hay un tanque lleno esperándote. En nuestro caso, tenemos que bajar hasta un arroyo para llenar galones de 2 litros, 4, 6, los que puedas cargar, y subirlos de vuelta cuesta arriba para poder asearnos, cocinar y beber. Tenemos un río en la finca, hermoso, pero está a 15 minutos a pie bajando lomas, y como todavía no vivimos aquí de forma permanente, no tenemos luz para instalar una bomba. Aunque la tuviéramos, el problema de fondo seguiría siendo el mismo. Necesitamos agua limpia, segura, dentro de la propia parcela, a ser posible. Eso es lo que estamos construyendo, y en este vídeo te voy a mostrar exactamente cómo lo estamos haciendo. Pero antes de llegar al pozo, hay algo que hay que entender. Algo que muchas personas no saben y que cambia completamente la forma en que miras tu terreno. El agua no está en cualquier lugar, hay señales. La tierra te las muestra si sabes leerlas. Y no fue fácil leerlas cuando llegué aquí. Lo fui aprendiendo mientras limpiábamos, mientras sembrábamos, mientras observábamos. Ahora te cuento. Lo primero que hay que hacer es observar cómo camina el agua en tu finca. Cuando llueve, ¿por dónde va el agua? ¿Dónde se acumula? ¿Dónde hay erosión? En terrenos con pendiente eso se lee fácil si tienes la tierra limpia. Ves surcos, caminos que el agua hace sola, zonas donde la vegetación es más densa porque hay más humedad. En nuestra parcela, cuando empezamos a limpiar para sembrar el bosque frutal, nos dimos cuenta de que había muchas cañadas. Así les llaman aquí a los canales naturales que forma el agua al bajar. Eso, que al principio parece un problema, en realidad es pura información. Las cañadas te dicen dónde está concentrándose el agua, y donde se concentra el agua superficialmente hay más probabilidades de que exista agua en el subsuelo también. Pero ojo, porque hay algo más, y esto es importante para lo que viene después. El agua que corre rápido por la superficie no te sirve para un pozo. Lo que necesitas es que esa agua se frene, se infiltre, se quede en la tierra, y eso no pasa solo. Lo primero que hicimos fue construir una curva a nivel. Una curva a nivel es básicamente una franja horizontal en la pendiente, sembrada con plantas densas que frena el agua antes de que llegue a correr cuesta abajo. Y lo interesante es que además de ayudar a infiltrar agua, nos da mucha comida. Mira todo lo que tiene esta línea que sembramos de semilla en abril de 2024. El mes que viene cumple 2 años. Tenemos acacia creciendo sola, las primeras emergentes que nos dan poda para alimentar el suelo, bija, guanábanas bajo la sombra de mangos, cajuil que en este año dará fruto, podemos ver sus flores, chinola trepando el alambre que le pusimos hacia fuera de la línea, en el estrato bajo bastantes piñas ya dando fruto, más cajuil, más bija, mango y cajuil sobre la piña, más bija, piñón blanco para biomasa, mango, jackfruit que le dará sombra a la guanábana, otro hermoso cajuil pionero que nos ha dado mucha biomasa y además es de los primeros árboles en dar fruto en la línea, un mango y una piña creciendo entre los cajuiles, otra chinola que va a emparar hacia afuera, lechosas ya floreciendo y cuajando sus primeros frutos, yatobá, más cajuil, un mango bastante grande, otra lechosa hermosa con frutos tipo solo, una variedad más redondita, un breadnut y otra lechosa alargada tipo maradol, otro cajuil y otra chinola. Así que tenemos una línea productiva y al mismo tiempo una barrera que retiene el agua. ¿Qué te parece? Ahora quiero mostrarte algo importante. Las líneas de frutales que están más abajo de esta las pusimos en dirección de la pendiente, no en curvas a nivel como esta. Por una razón muy práctica. Manejar curvas a nivel a gran escala se vuelve bastante incómodo para el operario, porque tienes que trabajar inclinado. Por eso, de esta manera es mucho más manejable. Las líneas ahora mismo están separadas por 6 metros, demasiado espacio libre. Por eso queremos añadir cuanto antes una línea más en el centro para que queden a 3 metros. Y así haya más materia orgánica cubriendo el suelo, menos erosión y más absorción. Importante, nunca dejamos el suelo desnudo. Pasamos la desbrozadora, el machete o la hoz, pero no pasamos la azada. Queremos que siempre haya hierba con raíces que sujeten la tierra y favorezcan la infiltración. Es un proceso lento, no te voy a mentir. Si puedes meter maquinaria y hacer zanjas, es mucho más rápido. Nosotros aquí lo estamos haciendo sin mover tierra, a base de sembrar mucho y dejar que el sistema vaya construyendo suelo vivo. Y ahí está la clave. Cuanto más vivo está el suelo, más agua absorbe. Cuanta más materia orgánica acumulas y más raíces, más esponjoso se vuelve y más agua retiene. Mientras limpiamos, fuimos identificando una zona especial.
Era una zona donde a veces había un charquito y donde la tierra se mantenía húmeda por más tiempo. Eso es la señal que buscas. En terrenos planos tienes que buscar otras indicaciones. Vegetación diferente, plantas que crecen con más vigor en un punto específico, zonas donde el suelo tarda más en secarse después de la lluvia. En terrenos con pendiente sigue las cañadas hasta donde el agua parece quedarse, no solo pasar. Y cuando encuentres ese lugar, lo siguiente es simple. Haz un hoyo y observa. No tenía pala ese día, usé una coa y mis manos, para que veáis que no hay excusa. Hice un hoyo pequeño primero, se llenó un poco, el agua era limpia, así que bastante prometedor. Lo dejé así y el día siguiente decidí seguir profundizando. A medida que bajaba, la tierra se iba volviendo más lodosa. Eso es buena señal, aunque cuesta más cavar. ¿Por qué importa la arcilla? Porque es impermeable. Una capa arcillosa crea un fondo o paredes que retienen el agua mucho mejor, no la dejan escapar hacia abajo. Sin esa capa, el agua pasa y sigue de largo, con ella se acumula. En otros puntos de la finca he hecho hoyos donde la tierra siempre era suelta y blanda. Esos hoyos nunca retienen agua, por eso la textura del suelo es tan importante. Llegó el momento en el que me decepcioné. El hoyo estaba excavado, pero no aparecía agua en las paredes. En pozos que he realizado en otras fincas, cuando encuentras agua empieza a emanar de los lados, las paredes empiezan a sudar y el fondo se va llenando solo. Aquí no estaba pasando. Pensé que quizás me había equivocado y era solo agua superficial lo que había visto. Era agua de lluvia que había quedado retenida y no había nada más profundo. Así que lo dejé. Al día siguiente volví al pozo. Mientras bajaba a revisarlo, noté que el escalón que había dejado en un lado, ese pequeño escaloncito que hice para poder ampliar después, estaba húmedo, diferente al resto. Y ese detalle lo cambió todo. Empecé a cavar hacia ese lado. Hice pequeños hoyitos en toda la pared del pozo, uno al lado del otro, para poder observar cuáles se iban llenando. La lógica es simple. Donde el agua entra, el hoyito se llena más rápido. Los demás se quedan secos. Esto te dice exactamente hacia dónde seguir cavando. Empecé a notar que algunos hoyos se iban llenando poco a poco, los demás nada. Seguí cavando hacia ahí y dejé el pozo esa noche. A la mañana siguiente no creerás lo que encontré. El pozo estaba por la mitad de agua, sin lluvia, sin que hubiera llovido en esos días. Era agua manando de la tierra como una especie de manantial subterráneo. Si estás escuchando esto y tienes una finca donde quieres implementar un sistema parecido, un sistema donde el agua, los árboles y la huerta trabajen juntos, puedes contactarme. Ofrezco asesorías para personas que quieran diseñar este tipo de sistemas desde cero o mejorar los que ya tienen. El enlace está en la descripción. Sigamos. Tener agua en el pozo es el primer paso, pero no el último. Al día siguiente llovió un poco y lo primero que notamos es que el agua de escorrentía entró en el pozo y lo enturbió todo. Eso no vale. El agua sucia no nos sirve. Entonces hay trabajo por hacer todavía. Primero, eliminar la escorrentía. Necesitamos barreras físicas y vegetales alrededor del pozo para que ningún agua superficial entre ahí. Queremos solo el agua que viene del subsuelo, la que ya ha sido filtrada por la tierra. Segundo, una vez controlada la escorrentía y cuando el hoyo esté terminado, vamos a cubrirlo con un sistema tipo sifón, que no deje entrar materia orgánica, insectos, nada. Un tubo rodeado de piedras para sacar el agua limpia de forma natural, sin bomba. Tercero, y esto es clave antes de beber una sola gota, llevaremos el agua a un laboratorio para analizarla biológica y químicamente. Queremos saber exactamente qué hay en esa agua. Si es segura, un pequeño filtro de carbón casero puede ser suficiente para tener agua de beber. Agua producida por el bosque comestible. ¿Cómo lo ves? Y aquí viene algo que me parece especialmente bonito. Esta agua no viene de cualquier lugar, viene de un bosque frutal que estamos construyendo. Los árboles atraen más humedad. Las raíces de los árboles filtran el agua, la estructuran y la enriquecen con exudados naturales. Hay estudios que sugieren que el agua que pasa por las raíces de los árboles tiene una estructura molecular diferente, más organizada, más biodisponible para el cuerpo. Así que no solo estamos sembrando árboles que nos van a dar comida, estamos sembrando agua. Y esa es la diferencia entre un sistema que extrae y uno que regenera. La escorrentía que ahora corre rápido por las cañadas, erosionando, enturbiando los ríos, contribuyendo a sequías e inundaciones, puede convertirse en agua que se queda, que se infiltra, que emerge limpia y constante. Esto no requiere inversiones millonarias, requiere diseño y manejo con humildad. Humildad para observar cómo funciona la naturaleza y trabajar con ella, no contra ella. Este pozo puede secarse en temporada seca, no lo sé todavía, pero cada vez que sembramos, cada vez que retenemos más agua en el suelo, cada vez que las raíces van más profundo, hay más probabilidades de que el agua se mantenga. Es un proceso que vale la pena. Si este vídeo te abrió los ojos sobre cómo funciona el agua en tu terreno, hay otro vídeo en el canal que te va a encajar perfecto. Es un vídeo donde muestro cómo hicimos una huerta que se riega sola, aprovechando una bananera, sin echarle agua manualmente y donde además la bananera se alimenta sin gastar $1. Es parte del
del mismo sistema que ves aquí. El pozo, el bosque frutal, la huerta, todo está conectado, todo se alimenta de sí mismo. Y lo más importante, todo favorece a que cada vez haya más agua disponible. Este vídeo lo tienes justo aquí. Y si conoces a alguien que tiene una finca y está luchando con el agua, mándale este vídeo. Ojalá le sea de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo, cada día más cerca de la autosuficiencia.